Hola, ¿qué tal? Muy buen día, es un gusto estar aquí contigo nuevamente. Me da mucho gusto que estés con nosotros en este Día de las Madres. Le mando una fuerte felicitación a todas las mamás que estén escuchando. Estoy seguro que son una bendición para todos nosotros, los que todavía tenemos y los que hemos tenido, pues le damos gracias a Dios por ellas. Y espero también que estés muy bien, espero que estés guardado, cuidado, y también es mi oración que nos podamos ver pronto nuevamente en persona. Mientras tanto, vamos a continuar nuestro estudio del Evangelio de Juan. Para que me acompañes, por favor, con tu Biblia. Vamos a estudiar el capítulo 5, a seguir continuando el capítulo 5 el día de hoy. Y de un tiempo para acá se han popularizado mucho las películas que tienen que ver con juicios, ¿no? Que la trama gira alrededor de un juzgado, en donde podemos ver todo lo que sucede alrededor de un juzgado. Y en estas películas normalmente entra el juez y el alguacil dice todos de pie porque el juez fulano está a punto de presidir, ¿no? Entonces la gente se pone de pie y empiezan a echarse esas miradas de tensión. En estas películas muchas veces el enfoque está a lo mejor en el abogado, ese abogado talentoso, que es una persona astuta que normalmente defiende a las personas que son culpables y al final aprende una lección, ¿no? Otras veces vemos como a lo mejor todo el pueblo está en contra de una persona y el acusado en realidad es inocente. Y al final de la película sale a relucir esa verdad y el juez golpea su martillo y dice es inocente, ¿no? Y toda la gente le debe una disculpa. Yo creo que estas películas han tenido mucho éxito porque de una forma u otra nos identificamos con alguno de los personajes. A lo mejor pensamos que son cosas que nos pasan en la vida y nos gusta dramatizarlo un poco. A lo mejor nos gustaría ser como el abogado, ¿no? Que es tan astuto que siempre se sale con la suya. O quizá nos sentimos como la víctima, ¿no? Que nos sentimos acusados de manera injusta y soñamos con el momento que todos se van a dar cuenta que somos inocentes y que nos van a pedir una disculpa. O quizá somos como el fiscal, que identifica perfectamente los errores de las personas y se siente obligado a traerlo ante la justicia. O por último, a lo mejor pensamos que el mejor lugar de esta escena pues es ser el juez, que conoce la ley, que tiene la autoridad, que le gusta dictar la sentencia y que todo el mundo se sujeta a lo que dice. Y esto obviamente sucede en las películas, pero en nuestras propias vidas muchas veces podemos representar diferentes cosas o nuestra propia vida como si estuviéramos en un juicio. Y a veces nos gusta mover las piezas como nos gusta, como nos conviene. Y el pasaje de hoy habla mucho en términos de un juzgado. Vamos a ver que hay un juez, vamos a ver que hay una ley, se hacen algunas acusaciones y vamos a ver cómo es importantísimo colocar a cada uno de estos elementos en el lugar que les corresponde en nuestras propias vidas, también para que cuando hagamos esto podamos tener un final feliz. Entonces acompáñame, vamos a orar el pasaje. Estamos en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, y vamos a leer del 19 al 29. Y la palabra de Dios dice así: Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo.
y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno resucitarán, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias porque nos podemos reunir por medio de la tecnología, estudiar juntos, Señor, estar en un mismo sentir, aprendiendo lo que tienes para nosotros, Señor. Te pido, por favor, que tú hables a nuestros corazones, que nos enseñes algo que debamos de ajustar, de acomodar en nuestras vidas, Señor, que tu Espíritu nos dé convicción, ponga en nosotros el hacer, el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Padre, guíanos esta mañana. Te agradecemos también por todas las mamás que están escuchando esto, Señor. Te pido una bendición especial para ellas, Señor. Y te pido que estés con nosotros y guíes nuestro espíritu para aprender más de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces un poco el contexto para entender por qué es que Jesús tiene que responder lo que está respondiendo. Si recordamos el pasaje anterior, veíamos cómo Jesús acaba de sanar a un hombre que tenía 38 años enfermo, que tenía 38 años sin poderse meter al estanque de Betesda para poder ser sanado. Y cuando los judíos que estaban por ahí ven lo que había sucedido, le preguntan al hombre, ¿por qué cargas tu lecho en día de reposo? Y él les contesta, el que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces, tenemos a un señor que tiene 38 años enfermo, 38 años sin poderse mover bien, y les dice que la persona que lo sanó le dijo que tomara su lecho y anda. A mí me parece sorprendente que estos judíos se hayan enfocado en el hecho de que le dijo que tomara su lecho y anduviera, en vez de haber visto el milagro, en vez de haber visto que lo había sanado. Y le dicen, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Porque lo vamos a poner en su lugar. ¿Cómo se atreve a decirte que cargues algo en día de reposo? Va a escuchar de nosotros. Y a lo mejor leemos este pasaje y decimos, qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo es que no ven el milagro? Y esta mañana me gustaría poner los elementos que nos presenta esta historia dentro del escenario de un juzgado. O sea, esta interacción que tiene Jesús con estos judíos que lo están acusando de quebrantar la ley. Y también quiero hacer 3 preguntas que podemos hacernos en nuestras propias vidas para que nos ayuden a colocar cada uno de los personajes en el lugar que les corresponde. Cada uno de estos personajes en el lugar que les corresponde en el juicio, para a lo mejor así no caer en el mismo error que cayeron estos judíos. La primera pregunta sería, ¿a quién ponemos en la silla del juez? Los versículos 16 y el 18 del capítulo 5 nos mencionan que estos judíos estaban molestos, o sea, a tal grado que querían matar a Jesús. No es tanto que no hubieran leído Éxodo, ¿no? Donde dice que no matarás, sino que ellos pensaban que Jesús estaba blasfemando al hacerse igual que Dios. Y al mismo tiempo estaba quebrantando la ley por violar el día de reposo. Y ambas infracciones, según la ley, se castigaban con muerte. Entonces, si pasamos esto al escenario del juzgado, estos judíos se estaban poniendo a sí mismos en la silla del juez. Ellos creían que les correspondía emitir un juicio. Y en realidad es algo que hacemos muy seguido. Muchas veces emitimos juicio unos contra otros de muchas maneras. Cuando juzgamos a una persona por cómo habla o cómo se viste, o quizá cuando criticamos a las autoridades porque no estamos de acuerdo con las decisiones que toman, cuando menospreciamos a alguien porque no opina igual que nosotros y sentimos que nosotros tenemos toda la verdad, cuando resaltamos rápidamente cuando creemos que alguien está en un error, y muchas veces sin considerar lo que él ha vivido, las circunstancias que él tiene o algún problema que le está pasando. Pero el problema no es tanto que emitamos un juicio. O sea, no es el problema si el juicio que emitimos es correcto o no, sino que más bien nos estamos poniendo a nosotros mismos en la silla del juez. Santiago 4:11 nos dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley.
Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces nosotros hemos sido llamados a obedecer a Dios. Y muchas veces siento que más bien nos ponemos o nos gusta ponernos en la silla del juez. Si regresamos al pasaje, estos judíos no solo se están sentando ellos en la silla del juez, sino que además están sentando a Jesús en la silla de los acusados. Están poniendo en el banco de los acusados y están listos para emitir un juicio contra él. Jesús, con el amor y la firmeza que le caracterizaban, les contesta con la verdad. Les va a explicar a detalle con quién están hablando y lo hace de una forma muy interesante. El versículo 19 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo. Es una frase que continuamente usa Jesús en el Evangelio de Juan y acentúa la importancia y la veracidad de lo que va a decir. Le está repitiendo que, en verdad, como para que pongamos atención y veamos lo que nos va a decir. En este pasaje lo repite 3 veces diferentes: de cierto os digo. Cada uno de los puntos que dice a continuación podrían ser un estudio en sí mismos. Sin embargo, vemos cómo le está dando una pequeña cátedra de teología a estos judíos y en resumen, se los voy a tratar de resumir un poquito. El versículo 19, como les decía, dice: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, él no hacía nada por sí mismo, sino lo que veía hacer al Padre, él también lo hacía. Y todo lo que el Padre hace, él también lo hacía. Versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. O sea, el Padre lo ama, el Padre le muestra todas las cosas, y todavía faltaban más cosas que les iban a mostrar, cosas mayores. Recuerden que acaba de sanar un señor que llevaba 38 años enfermo. Entonces iba a hacer cosas mayores. Era como para tomar nota y esperar a ver lo que iba a suceder. Versículo 21 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Esto es algo que vamos a estudiar más adelante. Es una pequeña probadita, un adelanto de lo que Jesús mismo iba a hacer. Y por último, el versículo 22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. En pocas palabras, lo que Jesús le está diciendo es que ustedes que están juzgándome a mí, que yo soy el juez. Yo soy el juez. Básicamente tendrían que estar diciendo más bien todos de pie: el honorable juez Jesús está aquí. Le está diciendo: no estoy blasfemando. Yo no estoy blasfemando al hacerme igual que Dios, porque sí soy igual a Dios. Y Dios me dio la autoridad para juzgar. Y esa es la respuesta a la primera pregunta. ¿A quién ponemos en la silla del juez? Debe ser Jesús, siempre, en todas las circunstancias. A nosotros no nos corresponde juzgar. Pero muchas veces caemos en el mismo error que estos judíos. A veces sentamos a Dios en el banquillo de los acusados y creemos que tenemos derecho a que nos explique o que se defienda delante de nosotros. Pensamos que a lo mejor estamos sufriendo alguna injusticia o estamos molestos porque nuestros planes no han salido como queríamos y lo culpamos a Él. Y estamos bastante molestos. Esto puede ser porque no estamos de acuerdo con su ley, no estamos de acuerdo con las reglas que Dios ha puesto y preferimos juzgar las cosas con nuestras propias reglas. Esto nos lleva a la segunda pregunta, porque todo juicio tiene que estar basado en alguna ley. Entonces, si nosotros estamos emitiendo juicios, tenemos que identificar qué ley es la que nos rige. Esta segunda pregunta es: ¿quién pone las leyes en nuestra vida? ¿Qué leyes rigen nuestra vida? Estos judíos que vemos en el pasaje estaban acusando a Jesús de 2 crímenes: de quebrantar el día de reposo y de hacerse igual a Dios. Ellos que creían a lo mejor que estaban honrando a Dios al hacer cumplir su ley. Pero el versículo 23 nos dice: el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y ellos estaban acusando al Hijo. Entonces, habían agarrado un mandamiento de Dios, Éxodo 28, que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna.
Estos judíos habían tomado un mandamiento y lo habían cambiado, lo habían evolucionado de tal forma que casi ya no podían hacer nada el día de reposo. Dictaban la cantidad de pasos que podían tomar el día de reposo, qué tipos de nudos podían hacer y cuáles no, qué cosas sí, qué cosas no, y tenían una lista muy detallada de estas cosas. Pero habían perdido el enfoque del día de reposo, habían perdido el enfoque en Dios. Se les había olvidado que el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Habían agarrado un mandamiento de Dios y lo habían convertido en una especie de Dios. Pero nosotros sabemos que Jesús no quebrantó la ley. Él mismo en pleno Sermón del Monte dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces vemos aquí que estos judíos estaban defendiendo una ley, pero no era la ley de Dios, sino era una que ellos mismos habían creado. O sea, si Jesús hacía algo en el día de reposo es porque era permitido lo que estaba haciendo, porque Él no quebrantó la ley. Entonces, como les decía hace un momento, cuando nosotros emitimos un juicio, estamos basándonos en alguna ley. Y la pregunta es, bueno, ¿en qué ley estás basando tus juicios? ¿En qué ley estás basando tu vida? A lo mejor Romanos 10, versículo 3, nos muestra lo que en realidad está pasando, lo que muchas veces hacemos en nuestra propia vida. Dice así: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Debemos entender que lo que Dios define como justicia, y cualquier cosa que es contrario es una definición propia. A lo mejor ignoramos la justicia de Dios y queremos establecer nuestra propia justicia, nuestra propia ley, para no tenernos que sujetar a la de Dios. Queremos cambiar las reglas porque no nos gusta o por alguna razón. Pero Cristo se toma el tiempo de explicarle a estos señores. El chiste es que entendieran, y obviamente quiere que nosotros también entendamos. Si seguimos leyendo el mismo pasaje de Romanos 10, ahora el versículo 4, dice que no ignoremos su justicia, que no establezcamos la nuestra propia, y nos sujetamos a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. O sea, Cristo se está tomando el tiempo para explicarle a estos señores por qué estaban mal. Tenían que lograr ver que Él era el fin, es decir, el cumplimiento de la ley, porque iba a traer una nueva, porque les convenía, además de todo. O sea, Jesús sabía que era por su propio beneficio, el beneficio de todas las personas. Jesús les está diciendo que aunque Dios le dio todo el juicio, en este momento no ha venido a juzgar, sino a salvar a estos hombres que lo están queriendo matar, que abiertamente están en contra de Él y que lo quieren juzgar para llevarlo a su muerte. Jesús les dice el versículo 24, que dice: de cierto os digo, el segundo de cierto del pasaje, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta es la nueva ley que les está diciendo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. O sea, el mismísimo juez les está diciendo qué hacer para no venir a condenación. Le está diciendo, tienes vida eterna. Entonces, si el mismo juez te está diciendo cómo salirte, pues puedes estar completamente seguro. Entonces, la justicia, la alternativa a la justicia de Dios que habían tomado estos hombres, en realidad los estaba alejando, les estaba estorbando de poder alcanzar esa vida eterna. Lo contrario de la vida eterna, pues es muerte eterna. Y es algo que Jesús no quería. Él había venido a entregar esta solución. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Entonces, si regresamos a la ilustración del escenario de las películas, imagínate que presentan a un acusado delante del juez y en su defensa él dice: entiendo lo que me están acusando, pero fíjese, señor juez, que yo escribí mi propia ley y esto de lo que me están acusando
en mi ley no es una falta, no es algo grave, entonces, pues excúseme. A lo mejor puede sonar un poco absurdo, ¿no? Porque es algo que no podríamos hacer delante de un juez real, ¿no? De un juez terrenal. No le puedes decir que la ley pues, no es la ley. Sin embargo, muchas veces pensamos que vamos a poder hacer esto delante de Dios. Él es el juez. Él estableció la ley y nosotros somos los que hemos quebrantado su ley. Entonces no vamos a poder cambiar lo que Él estableció. Si nosotros decidimos seguir nuestra propia justicia, cualquier otra ley que no sea la ley de Cristo, lo que estamos haciendo es que nos estamos alejando de la vida eterna, de este ofrecimiento que nos está haciendo Cristo. Entonces nosotros debemos de colocar a Jesús en la silla del juez. Debemos de apegarnos a la ley, a las reglas que Él estableció. Y entonces, ahora sí, hacernos la tercera pregunta. En este escenario de juicio, en esta dramatización, ¿en qué silla nos debemos de sentar nosotros mismos? Si yo entiendo que Jesús es el juez, yo no soy el juez. Si entiendo que me debo apegar a su ley y no a la mía, a su justicia y no a la mía, entonces me interesa saber qué dice esta ley que me pueda orientar a responder la pregunta ¿en dónde me siento yo? Les voy a dar algunos ejemplos. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10, no hay justo, ni aun uno. Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. 1 Juan 1:8 nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hay muchos ejemplos más, pero mientras más leo la palabra de Dios, más me queda claro que nosotros vamos a estar en la silla de los acusados. Nosotros somos los que hemos quebrantado la ley de Dios y nosotros somos los que vamos a ser juzgados. Es una realidad dura, pero es una realidad. Pero vemos algo en este pasaje que nos debe de dar mucho ánimo, nos debe dar mucho aliento, porque en este pasaje vemos dos tiempos que son claves en nuestra vida y en nuestra eternidad. Acompáñame al versículo 25. Dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Este versículo es el tercer desierto, que es una verdad, es algo muy importante. Y dice, ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Estamos hablando de la misma vida eterna. Y viene otro tiempo, en el versículo 27 en adelante, dice, y también dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, el primer tiempo, en el versículo 25, que dice ahora es, está diciendo que ahorita es el tiempo en que los muertos espirituales, los que oigan y crean, como decía el versículo 24, vivirán. Nos está dando una ventana de tiempo en que nos ofrece oír su palabra y creer al que le envió, para tener vida eterna. O sea, dice que Dios le dio al Hijo tener vida en sí, para que el que esté en el Hijo tenga también vida. Sin embargo, después vendrá hora, en el futuro, cuando los que están en los sepulcros, es decir, las personas que ya han muerto físicamente, ya lo que sigue ya no es una oportunidad, ya es el momento del juicio. Ese momento ya nada más va a ser resucitar para ser juzgados. Mientras vivimos tenemos esta oportunidad. Una vez en los sepulcros, lo único que sigue es la resurrección, para vida o para condenación. Nos está diciendo que todos estaremos en ese juicio. Todos vamos a resucitar, unos para vida y unos para condenación. Ahora, ¿de qué va a depender esto? ¿Qué es lo que dice el versículo 29? Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación.
los que hicieron lo bueno y los que hicieron lo malo. Entonces aquí tenemos un ejemplo muy, muy bueno de un momento en donde podemos definir las cosas en nuestras propias definiciones y no hacer caso a cómo Dios define las cosas. No debemos definir lo bueno y lo malo con nuestras propias palabras, y esto es clave, porque debemos definir las cosas como Dios las define. Y este mismo pasaje nos explica qué es lo bueno y qué es lo malo. En el versículo 24 lo definió. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Los que hicieron lo bueno resucitarán a vida. Lo bueno es recibir y creer. Lo bueno es recibir al Hijo, escuchar al Hijo y creer al que le envió. Ahora, los que no oyen, los que no creen, sí vendrán a condenación. Saldrán, resucitarán a condenación. Entonces podemos entender que lo malo es rechazar al Hijo, no creer al que le envió. Y esta definición se vuelve importantísima, porque tenemos un tiempo para hacer lo bueno y para hacer lo malo. Y viene un tiempo en donde seremos juzgados por lo que hicimos. Entonces debemos oír y creer la definición que nos da Dios de las cosas. No inventar alguna definición que nos guste más, pero que nos pueda llevar a condenación. Para terminar, este pasaje que está en medio de todo el capítulo 5, Jesús aclara algunas cosas. Jesús quiere definir bien claro a estos judíos que están en Jerusalén quién era Él. Y creo que lo hemos aprendido claramente. Y me gustaría regresar a la ilustración del juzgado, ya con cada uno de estos elementos en su lugar. Jesús dijo claramente que Él es el juez. Dios lo puso ahí. Solamente Jesús se debe sentar ahí, no nosotros. Nadie más se debe sentar ahí más que Jesús. En segundo lugar, las reglas las pone Dios. Vamos a ser juzgados conforme a lo que Él dijo, conforme a sus reglas. No debemos inventarnos nuestra propia justicia. Nosotros, en tercer lugar, somos los que vamos a estar en la silla de los acusados, porque quebrantamos la ley de Dios. Nosotros somos los que hemos pecado. Nosotros somos los que merecemos este juicio. Entonces, sabiendo estas tres cosas, que Jesús es el que juzga conforme a su ley y que nosotros somos los que vamos a ser juzgados, es el momento de recapacitar. Es un muy buen momento para decidir, porque ahora es cuando los que oyeren la voz del Hijo de Dios vivirán. Lo único que tenemos que hacer es oír y creer. Oír en el sentido de entender que nosotros somos los pecadores, que merecemos la condenación. Y lo increíble que vemos en este pasaje es que el mismísimo juez, el que va a juzgar todas las cosas, es el que nos ofrece la solución, porque Él mismo es la vida, Él mismo es la vida eterna. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchísimas gracias esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias porque nos explicas las cosas, Señor. Gracias porque nos alejas de nuestra propia justicia y nos enseñas lo que tu palabra dice, Señor, lo que tú estableciste. Gracias por ofrecernos la oportunidad de escucharte, Señor, de creer en ti, de creer pues lo que tú has establecido, Señor, y entender que nosotros somos los que hemos quebrantado la ley, Señor. Nosotros somos los que requerimos salvación y que solamente por medio de Jesucristo, Señor, por medio de lo que Él hizo en la cruz, podemos ser justificados delante de ti, Señor. Te pido que coloques nuestros corazones en el lugar correcto, Señor, que te pongamos a ti sobre todas las cosas y que aceptemos este regalo que tú nos has dado, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Gracias por lo que has hecho y te pedimos que estés con nosotros el resto de la semana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias. Espero que celebren a las mamás. Denles un abrazo. Les mandamos un abrazo a todas ustedes. Que pasen un feliz día y que Dios los bendiga esta semana. Muchas gracias.